es baja, y a Qatar, aquí está Qatar Holding Limited, ¿no? Ahí está entonces 15.4, que es lo que habría que subir ahí arriba. La estructura accionaria que tienen, General Motors, perdón, aquí yo tenía información como la investigación de 2007, amplia de General Motors, ya no aparece nada de General Motors, ¿no? Siempre, además, es curioso, ve uno todos los informes, estos que los annual reports son hermosísimos y fotos, unas cosas de primera, y los de los gringos son malísimos, ¿eh? Además, no hay información, es impresionante cómo esconden la información los gringos, y los japoneses y los alemanes lo que quieran encontrar está. Y esto pasó, entonces ya no tengo lo de General Motors anterior, ahorita van a ver en las correlaciones que hice del valor de la acción con la utilidad, pero aquí lo que pasó con la crisis, ya saben, lo rescató el gobierno y se quedó con 60.8 de las acciones. El sindicato se lo transaron, como sea, no les dieron la lana a los obreros, les dieron acciones del 17.5, ¿no? Y el gobierno de Canadá y Ottawa participaron también para que no corran a los trabajadores con el 11, y el General Motors viejo se quedó con el 10. Entonces, por eso, pues, después de la quiebra, esto pasa. Después de la quiebra. Las anteriores tengo de alguna poca información, ¿no? Pero está desaparecida. La misma Security of Exchange Commission, ya, ahí tenía mucha información, ya no. Perdón, ya no sé, todavía tengo un poquito, sí. Qué bueno. Entonces, aquí, entonces era, ¿cuál es la estructura accionaria? Porque la hipótesis que tenemos es, efectivamente, que tiene que ver quién tiene las acciones para ver qué canalización hace, ¿no? Sobre los dineros, y efectivamente en los estados financieros encontramos las tres empresas, que es mi trabajo doctoral. Bueno, General Motors apalancado en negativo, ¿no? Pero dedica infinito % a las cuestiones financieras, y es negativo de 1991 a 2007, y es negativo la inversión en bienes tangibles, o sea, en fábricas, maquinaria, equipo. General Motors. Toyota 3 veces más tienen en activos financieros, y Volkswagen como 10 veces más inversiones en activos financieros que en activos físicos, ¿no? Entonces aquí nada más, eso como ya lo presenté, tal vez debí poner una gráfica, perdón, aquí, bueno, me lo sé, que ese es ahorita con un poquito de tiempo les platico cada una de cómo se muestra la financiarización. Aquí lo que saqué nada más era la correlación que hay entre el resultado de la empresa y el valor de la acción en la bolsa de valores, ¿no? Si ustedes ven, como les dije, no fue muy difícil, un poco laborioso, pero lo saca cualquiera de los estados. Ellos ponen cada día, al final de su informe ponen cada 10 años qué le pasó al valor de la acción, y por día, ¿no? Puede uno buscarlo, la utilidad, todos las partidas financieras, ¿no? Entonces, de 91 a 2014, bastante rápido, si ustedes ven. Entonces, ahí están los ingresos, 76,000, perdón, en este caso son euros. Como no iba a comparar cada una de las tres, en la T sí convertía dólares, pero aquí es Volkswagen en euros hasta 2000, y después, perdón, en marcos alemanes está hasta 2000, y en euros a partir de 2001. No convertí, no valía la pena, pues 1 por 2 más o menos, ¿no? Los marcos alemanes más o menos se canjearon 2 por 1 cuando vino en el 2000 el cambio. Por eso hasta el 2000 es en marcos, pero no, como nada más iba a sacar correlación, no valía la pena convertirlo, ¿no? La verdad es que además no tenía tiempo, ¿no? fue falta de tiempo, pero no afectaba para efectos de esto. Entonces aquí es la utilidad contra el valor de la acción, ¿no? Correlacionamos nada más la columna utilidad contra el valor de la acción, y ustedes ven, entonces el coeficiente de correlación es muy alto, pienso yo, 0.73, era hasta 2000, y 0.50 de 2001 a 2014, ¿o no? Perdón, es que es mi esposa y ella me lo hizo, estábamos a las 2 de la mañana ahí sacándolo, no nos daba, por eso le pregunto, es que nos dio el 40, le dije, esa me gusta, no le creo mucho,
Lo voy a revisar porque no creo mucho que sea una correlación tan alta, ¿eh? Me salió 40 anoche, ya nos fuimos a las 2 de la mañana, dije, déjalo así. Yo puedo explicar el 40, esto se me hace más. No creo que haya una correlación, parece que hay una correlación positiva entre el valor de la acción y la utilidad. Es que lo que yo he visto, que mucho me he involucrado en las bolsas de valores, tiene más que ver las expectativas que tienen, no los resultados que presentan, sino presentan los proyectos, los proyectados, y con esos invierten los accionistas, no con la utilidad. Pero bueno, nos dio 73 aquí, punto 73 la correlación, punto 50, no se acuerda. No, es que para poder separar lo que es la moneda Marcos y la moneda Euros, sí, euros, Marcos, entonces hago okay. corte de correlación. Entonces sí es, correcto. De Perdón. 2000, para no Perdón, pero traigo mi asesora. Manzanas, ¿no? Es que llaman, la presentación es de ella, le dije, ven a ver tu presentación, no es mía, es de ella, ¿no? O sea, lo que vean bonito fue es de ella. No es. O sea, no puedes revolver De acuerdo. Marcos y manzanas, ¿no? Entonces, una correlación para la primera moneda y una correlación para la segunda. Bueno, gracias. En Toyota, el 62 también es una correlación muy alta, me parece a mí que no hay, lo voy a verificar, pero dije, la digo, salió, es lo que salió, una correlación alta, 62, bueno, el 95 son nada más 9 meses, porque vino el cambio antes cerraban al 30 de septiembre, y ahora, perdón, de junio, y ahora abril, por eso ese año, pero no pasa nada. No pasa. General Motors, como les dije, ustedes ven, nada más pude 10 años correlacionar y dio el 80%, porque de allá para acá sí pasa eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí vieron? Entonces, con el minuto nada más, no sé si son conclusiones, son puras preguntas. Habrá una más útil medición de la economía que la de presentar estados de los países, es lo que les decía al principio. Yo creo que habría que tomar algo, ya lo he platicado con la doctora Correa y con la doctora Girón, debemos hacer otras cosas para medir quién realmente es el que gana o no. Podrá considerarse que, perdón, esto nosotros los que estudian el automotriz decimos, y yo lo copio, que estoy en un equipo, una red francesa muy importante, yo creo la más importante, y ellos dicen que si la industria automotriz es la pionera de la financiarización, eso es mío, esto es una hipótesis mía, era la última. Lo que dicen los de GERPISA es que si puede considerarse que el análisis de la industria, ellos dicen que si uno analiza la industria automotriz, uno está analizando todo el mundo. Si tú ves qué está pasando aquí, China salvó, entre comillas, las empresas todas que están en China salvaron a la industria automotriz de una caída del 40 y pico %. Nada más cayó el 19% en el 2008 y el 2009 ya se recuperó por China. China, 23 millones fabrican y los consumen ellos, se los comen. Nunca ha pasado eso. Todos exportan, los que están aquí, todo el mundo exporta, y en China no. Entonces, yo me quedo con esto. No les platiqué, en el 50 de Toyota, después Volkswagen hace lo mismo en el 70. Yo creo que la industria automotriz son de los pioneros de esto. Los coeficientes de correlación de resultados versus la utilidad son dignos de significancia. Igual les dije, no creo mucho en ellos. Y la última reflexión, ya se me olvidó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en el tiempo, pero si gustan hacer alguna pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. Adelante. Institución y nombre. Mi nombre es Eduardo Mendoza, soy doctorante en Derecho, sí, pero tiene que ver un poco más con el énfasis de los arbitrajes. Una pregunta concreta, espero que me la pueda resolver Julio o Carlos distintamente. Me gustaría plantearles, no sé si han tomado significancia, cuál es el impacto, en el caso particular de las finanzas públicas, los modelos de solución de conflictos por parte de las paraestatales. Podemos hablar, Octavio, yo soy Julio, es Octavio. Perdón, Octavio, corrijo. En el sentido de que ha sido muy gravoso para el sistema jurídico mexicano, las implicaciones que ha tenido que resolver ese tipo de controversias, los contratos de explotación, distribución, a partir precisamente de la entrada de capital extranjero, ¿no? O de regímenes de coparticipación
con ciertas industrias transnacionales, vaya, me refiero porque si hay no aparece, digo, pues es una cifra, como decimos, un currículum oculta dentro de la estructura petrolera, pero estructuralmente se habla de que pierden más del 50% de los arbitrajes relacionados con ese tipo de energías, ¿no? O de plataformas petroleras o energéticas, y a mí me gustaría saber si han analizado esa parte o qué implicaciones desde el punto de vista financiero en las finanzas públicas repercute ese tipo de mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Gracias y felicidades. Bueno, adelante. Vamos a dar propina. Buenas tardes. Quisiera saber si podría Estados Unidos dejarle de comprar petróleo a Venezuela y qué consecuencias tendría esto para mi país vecino, Venezuela. Sí. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Ángel, soy estudiante de la licenciatura en Economía. Mi pregunta es hacia el maestro Carlos Huerta. Usted dio como que era importante llevar a cabo una reforma fiscal integral. No sé si pudiese profundizar en qué sería esa reforma fiscal integral, qué tipos de impuestos se tendrían que cobrar, porque es una discusión que ha llevado el país ya bastante hace tiempo, ¿no? Bueno, eso sería todo. A ver. No, ¿qué iban a contestar? ¿No van a contestar? ¿No? Seguimos Bueno, para tratar de que los ponentes puedan condensar sus respuestas. ¿Sí? Sí, mi participación es por lo siguiente. La verdad, yo tengo temor porque ya se habla que también se va a privatizar lo que es el agua, ¿sí? Entonces eso sí va a estar todavía peor de cómo estamos con la electricidad, la luz y eso. Entonces yo les pregunto qué nos ocasionaría esa situación. La pregunta es para para Carlos o para el panel en general, pero la primera es para Carlos sobre el sector energético. El compañero preguntó qué tipo de reforma se tendría que hacer y yo pregunto por qué usted dijo al final que se necesita una reforma nueva, pero sin decir el detalle. O sea, quiere decir que está en el corto plazo, no está dando resultados, hay que proponer algo. ¿Qué tipo de propuestas? No le voy a pedir que abra una exposición extensa, en un punto que sí se puede hacer. Y bueno, en cuanto al tema creo que ya, porque los demás, lo último antes se me ocurre. Bueno, si no, ahorita una invitación. Yo lo llevo. ¿Alguien más? Bueno, a ver, ya la última. Sí, para Julio. De lo del el tema de las acciones, yo creo que es bien importante lo que destacas, digamos, como unidad de análisis, la empresa, más allá de ver los países. Y nada más algunas preguntas o comentarios. Es muy interesante, digamos, el tema de la propiedad, pero también el del control. Y entonces ahí como que habría quizá de explorar entre los tipos de acciones que hay. O sea, no es lo mismo una AAA que una así sencilla. Sí, entonces datos así puestos no necesariamente es lo mismo. Luego también en términos del control es quién decide en términos de las decisiones de la empresa. Y entonces ahí hay esta idea de que la disputa entre el consejo de administración, que es quien es aparentemente quien tiene el control accionario, pero quienes deciden que son los CEOs, ¿no? Esa es una. Luego, de tus datos, cuando viene lo de utilidad, ¿es utilidad bruta o utilidad neta? Bueno, sí, porque no es lo mismo antes que después de impuestos. Y luego esto que decías de lo de Gerpisa, supongo, nada más un dato, la manufactura representa menos del 30% de los flujos mundiales de producción y comercio, entonces es más bien los servicios.
O sea que la automotriz no pinta mucho, pues, en la dinámica, ¿no? Gracias. Bueno, acabando esta última sesión, los invitamos a una sesión póster que ya está aquí en la sala y esperamos que sean breves en los comentarios. Y si no, pues en la sesión póster los pueden abundar más. Adelante. Bueno, en realidad, disculpen, el asunto del impacto del arbitraje en las finanzas públicas. Bueno, ya está registrado, hay algunas condenas que han sido pagadas y en los estados financieros, por ejemplo, de Pemex, aparecen esos montos de pérdida de algunas controversias a nivel internacional. Bueno, se suman al déficit, ¿no? Al déficit que con tanta contundencia nos mostró Carlos, ¿no? en su presentación. A mí lo que me preocupa es que esto será creciente, no tiende a disminuir. Y los paganos son nuestros organismos. Hoy, empresas productivas del Estado, a mí me preocupa sobremanera porque parece que la reforma lo que buscó fue desmantelar estas empresas, no hacer empresas productivas. Yo entiendo y comparto la inquietud de Carlos en el terreno fiscal con Pemex, pero no es un problema solo de carga fiscal. Creo que es un problema de haberles amputado brazos y piernas para que cumplan su misión productiva. ¿Sí? Brazos y piernas con competidores del tamaño de Exxon, del tamaño de Iberdrola, del tamaño de Unión Fenosa, que tienen todas las ventajas para avanzar. Y creo que eso es muy preocupante para el escenario próximo en el país. Gracias. Bueno, antes de responder, quisiera agradecer la mediación de Miguel Ángel Alamillo, muchas gracias por fungir como moderador. Julio, la verdad es que muy interesante tu estudio automotriz. Yo escucho de manera permanente que esta exportación de automóviles casi nos lleva al primer mundo. Entonces me resulta muy interesante tus datos, ¿no? Muy concluyentes y te agradezco también haber compartido la mesa. Y por supuesto, Octavio, miren, se los comento esto porque viene en alusión a las preguntas que me han hecho, ¿no? Con Eugenia, ella fue directora de mi tesis de maestría y yo traté el tema sobre las crisis bancarias y financieras en México, desde un contexto teórico y práctico en el caso de México específicamente. Y después tuve la fortuna de trabajar con Octavio, con mi amigo, y con la maestra Ifigenia Martínez. Y empecé con el tema fiscal. Lo recuerdo muy bien, empezamos con el tema fiscal, allá a inicios del 2000, 2001, y luego seguimos con el tema de la electricidad. Tenemos un libro inclusive, juntos, ¿no? En la maestra, Octavio, otro compañero y yo, y terminamos en el asunto del petróleo. Entonces, la vinculación es natural, la vinculación es natural en el caso nuestro de los recursos energéticos y la vinculación con las finanzas públicas y específicamente sobre el asunto fiscal. ¿Por qué? Bueno, la pregunta sobre Venezuela, me imagino que usted es de Colombia, ¿no? Ya. Yo veo poco probable. Estados Unidos es un gran devorador todavía de petróleo. Venezuela está inserto en el mercado petrolero norteamericano, ¿no? Tienen una relación comercial, ¿no? Bastante dinámica. La política es donde tienen bastantes conflictos. A Estados Unidos, por supuesto, que le interesa no la relación política, sino más bien la relación comercial, el petróleo, específicamente Venezuela. Veo a Estados Unidos todavía como una gran potencia en donde la demanda de energéticos va a seguir superando todavía su oferta interna, por lo cual me parece que va a
ser muy difícil que Venezuela deje de ser un abastecedor muy importante para los Estados Unidos. Sin embargo, me parece que Venezuela también de manera estratégica va a empezar a cambiar y a distribuir su riesgo de distribución a otros países como China. Me parece que las relaciones políticas son mucho mejores con China, que es otro devorador también de petróleo, aunque ellos utilizan carbón, utilizan muchísimo carbón, por eso son muy, contaminan mucho China. Sin embargo, obviamente tienes el caso de China, tienes el caso de India y puedes diversificar un poco más tu mercado, ¿no? Me parece que creo que Venezuela debería de orientar un poco más esa diversificación a otros mercados para no tener esta dependencia, porque si le cierra la válvula Estados Unidos, va a haber una complicación que la estamos viendo ahora. O sea, no necesitó Estados Unidos cerrar la válvula, pero se le cayeron los precios. Entonces es prácticamente lo mismo, porque tus ingresos bajan en la misma proporción que bajan tus precios, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante ver cuál es la política energética más bien de reacción de Venezuela, para no tener una alta dependencia de tener prácticamente un consumidor tan importante como Estados Unidos. No lo veo. Sí, esa es la respuesta. No lo veo en el mediano plazo, no lo veo todavía que deje de ser un abastecedor importante para Estados Unidos. Y con respecto a la pregunta de preguntas, ¿cuál reforma hacendaria llevar? Miren, yo tengo suficiente para la controvertida reforma energética, pero sí tengo una respuesta. A mí me parece que la reforma, se tiene que llevar a cabo una reforma hacendaria integral porque tenemos un problema actualmente. Tenemos dos problemas. Se nos cayeron los precios del petróleo y siempre que se caen los precios del petróleo en este país es un drama con respecto a las finanzas públicas por la dependencia alta moderada que ya había explicado. Entonces, eso en un contexto ya de apertura, de una reforma que está considerando la apertura, es muy difícil que en el largo plazo tú puedas garantizar la estabilidad de esa nueva arquitectura institucional. Entonces, tú tienes que hacer dos cosas. Tienes que garantizar que puedes seguir financiando el gasto público, pero al mismo tiempo tienes que garantizar la estabilidad en el largo plazo de tu seguridad energética en un contexto de apertura. Muy complicado, es bastante complicado. Pero además aquí hay un ingrediente adicional. Hay un ingrediente adicional que primero se te desplomaron los precios, pero además se te está cayendo la producción. Entonces, si se está cayendo la producción de petróleo y se están cayendo los precios, ¿qué es lo que va a suceder? Que el Estado mexicano va a tener menores recursos para financiar el gasto público. Entonces, tenemos que buscar una alternativa fiscal necesariamente, porque no va a venir de otra parte, una alternativa fiscal que efectivamente despetrolice las finanzas públicas. ¿Con qué objetivo? Otra vez, para financiar el gasto público en el mediano y largo plazo, pero también para garantizar la seguridad energética. O sea, cuando ya se nos empieza a caer la producción, hay que preocuparse, porque entonces por las dos vías se te están cayendo los ingresos. Si estuvieras incrementando la producción, inclusive fuera más que proporcionalmente con respecto a la caída de los precios, no pasa nada porque sigues manteniendo el mismo nivel de ingresos. El problema es que las dos variables fundamentales de captación de recursos fiscales se están cayendo, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante. Ahora, ¿cuál reforma hacendaria? Porque, por supuesto, tú dices, bueno, ¿vamos a incrementar impuestos? Bueno, ya los incrementamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ha tenido un resultado como el que ellos esperaban en algunas variables. Se ha incrementado el ISR, se han incrementado algunos IEPS, los alimentos de altas calorías, los refrescos, etcétera, etcétera. Yo creo que la reforma hacendaria, yo no me quiero meter ese detalle, pero déjame nada más terminar la respuesta y si es insuficiente, continúo. Sí. Yo creo que la reforma hacendaria no solamente tiene que tener esta parte de ingresos. Siempre cuando hablamos de reforma hacendaria, inmediatamente vamos a los impuestos. No. Yo creo que hay una parte efectivamente que tenemos que tocar y creo que la decisión de qué es lo que tenemos que tocar dentro de una reforma hacendaria en México va a ser la composición del próximo Congreso en México. O sea, después de las elecciones de junio, ese nuevo Congreso va a tener que decidir qué reforma hacendaria necesita este país, pero desde el punto de vista económico ya es impostergable. Lo tenemos que hacer. Y creo que la composición de cómo quede ese Congreso son los que van a definir y inclusive van a tener que asumir el costo político porque el costo económico lo tenemos ahora y lo vamos a tener el próximo año y lo vamos a seguir padeciendo. Entonces ya no va a dar resultado no solamente la inequidad
fiscal que tenemos en nuestro país, sino también la reforma que se dio a este país, ¿sí?, entre comillas, ¿no?, el año pasado, tampoco va a dar los resultados que se habían estado esperando. Entonces, ni vamos a resolver el problema fiscal, ni tampoco vamos a resolver el tema energético, y entonces vamos a estar en una encrucijada en ese sentido. Creo que la reforma hacendaria que se necesita impulsar es una reforma hacendaria que tome por una parte sí los ingresos, pero también el gasto. Hay que hacer eficiencias, hay que disminuir gastos dentro del gobierno, hay que combatir inclusive también la corrupción. O sea, me parece que tiene que ser mucho más integral. Siempre estuvimos propugnando al interior de los estudios que nosotros hacíamos que una reforma hacendaria necesitaba ver las dos caras de la moneda, no solamente la parte de ingresos. Tenemos que ver también cómo se va a gastar, cómo se está gastando para efectivamente ver cómo vamos a poder despetrolizar las finanzas públicas, ¿no? Y de esa manera, en el mediano y en el largo plazo, entonces sí poder garantizar la estabilidad de las dos políticas públicas, tanto la fiscal como la energética en ese sentido, ¿no? No sé si con respecto a la última, la pregunta de la solución de conflictos. Antes de que le cambies, ¿me dejas añadirte un acento? Por supuesto. Solo un acento. Creo que compartimos la visión y la única cuestión es adicional a la mejora en la política de gasto, no solo la mejora en el lado de los ingresos, es cómo se financia el asunto. Esta pregunta siempre también fue recurrente en los ejercicios que hacíamos con la maestra Carlos y yo, y es una pregunta que tiene plena legitimidad. ¿Por qué? Porque hay un problema muy grave. Al Estado mexicano se le ató de manos, ya lo dije un poco, lo adelanté en mi propia presentación. Y